Muy buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a esta nuestra tercera presentación en el semillero que tenemos en el programa de licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad de Córdoba, nuestro semillero que fue creado el semestre anterior y que tiene el propósito de organizar y promover una serie de actividades académicas de interés para estudiantes, docentes y también para la comunidad en términos más abiertos. Nuestro semillero es investigación y metodologías para la enseñanza de la historia. Esta vez tenemos como invitado a Douglas Eduardo Molina. Douglas, que es, además de ser un investigador y un muy serio comprometido con diversas temáticas en torno a no solamente al lugar que ocupa políticamente nuestra nación, sino también a los compromisos que tienen que ver con aspectos ambientales. Vamos a escuchar hoy su presentación. Vamos a hacer una presentación rápida de Douglas, a quien la verdad es que he tenido la oportunidad de conocer desde hace ya unos muy buenos años. Como docentes hemos compartido cátedra en la Universidad Militar Nueva Granada. Douglas es politólogo con énfasis en gestión pública de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, especialista en gerencia de proyectos educativos de la Universidad Cooperativa de Colombia y magíster en desarrollo rural de la Pontificia Universidad Javeriana. Douglas está a cargo de cátedras y es docente de la Universidad Pontificia Javeriana, así como de la Escuela Superior de Guerra y de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. De igual forma, se ha desempeñado y se desempeña en la actualidad como profesor en los posgrados de la Policía Miguel Antonio Lleras Pizarro de la Policía Nacional de Colombia y es miembro del grupo de investigación Invespol-DINAE de la Dirección Nacional de Escuela de la Policía Nacional de Colombia, profesor investigador junior adscrito a Colciencias. Tenemos una trayectoria muy significativa, muy importante dentro de temas no solamente de orden internacional, sino también de este tema importante en materia de la relación que establecemos con el ambiente, con la explotación de recursos y también la forma como allí hay intersecciones con materias de relaciones internacionales. Douglas hoy nos va a hacer una presentación, perdón, va a hacer una presentación que se llama Aportando a tu entorno, claros u oscuros en el andar investigativo en el contexto de la crisis ambiental global. Para mí todo un gusto presentar para nuestro semillero a Douglas. Bienvenido, lo escuchamos, Douglas. Profesor Juan Carlos, muchísimas gracias. Un saludo muy fuerte a César, a María, a Yulisa. Gracias por estar conectados acá. Generalmente, muy seguramente ustedes todavía no han ingresado a la universidad, pero habla muy bien de su compromiso que estén ustedes trabajando en este momento con nosotros y escuchándonos. Y que han sacado un tiempito como para escucharnos. Entonces, con el permiso de su Mercedes, voy a... voy a compartir pantalla en este momento y les voy a empezar a contar. Y de hecho vamos a empezar como a tejer entre todos, como esta presentación que quiero que su Mercedes y yo vayamos construyendo de poco a poco. Efectivamente, la charla se llama Aportando a tu entorno. Cuando uno habla de este trasegar investigativo, uno siempre arranca como de un punto cero, un punto inicial donde uno muchas veces dice, fue pucha, que sí podré llegar a algún lado en este tema de la investigación? Y estamos en un contexto mundial muy complicado, en el que tenemos una crisis ambiental muy fuerte y también no podemos olvidarnos que el ser humano es un ser social y desde que nosotros nacemos compartimos costumbres, tradiciones, lenguas, normas, valores que uno va interiorizando en el proceso de socialización que tenemos. Por eso, cuando hablamos de investigación social, no siempre
se ha basado en los mismos pilares que hoy se conocen. Recordemos que cada época tiene su afán, sus propios matices y de alguna forma entre todos estamos en una época interesante para construir ciencia, para que uno pueda empezar a contar el cuento desde la propia perspectiva. Y esa puesta en marcha de los procesos de investigación, pues implican la realización de una serie de operaciones, de empezar a mirar cómo nos relacionamos con el contexto, a dónde queremos ir a investigar, qué queremos hacer. Y por eso yo lo pongo acá porque fijémonos que estamos en una coyuntura mundial muy compleja, en el sentido que la ciencia dura, que nos está hablando que ya más o menos cuando uno habla de la ciencia dura es más o menos climatólogos, gente que está trabajando en temas de clima, casi con una asertividad matemática, pues nos están diciendo que la ciencia ha cerrado filas y más o menos entre un 97 y 98% de los científicos dicen que este cambio climático que estamos viviendo es claramente producido por nosotros. Y nosotros también tenemos que empezar a ser responsables de cómo nos estamos relacionando y cómo estamos viendo esa construcción. Entonces, en ese entorno en el que yo me encuentro y que su Mercedes también se encuentra, el profesor Juan Carlos también se encuentra, pues es importante que sepamos que es bastante convulsionado y que tenemos que ver que es una época donde conocer no es suficiente. Obviamente también tenemos que, aparte de conocer, aparte de saber, tenemos que empezar a que ver cómo vamos a comunicar ese proyecto, cómo vamos a gestionarlo adecuadamente, cómo vamos a transmitir esa información, esa evaluación y garantizar como los alcances mínimos que nosotros nos planteamos. Por eso uno puede preguntarse cómo uno en este momento, cómo ve el diagnóstico de la Colombia hoy. ¿Cómo ven ustedes en la Universidad de Córdoba una costa atlántica que cada vez es mucho más sensible a cambios climáticos y cada vez nos muestra que es mucho más evidente que tiene unos impactos enormes y que es muy la toca casi todo lo relacionado con el cambio climático. Recordemos que la parte histórica de Santa Marta y de Cartagena se hundiría si las previsiones que dicen los científicos para 2030, 2050 se dan por el derretimiento y por el cambio climático, por el aumento del nivel de los mares. Tenemos que preguntar nosotros desde la Universidad de Córdoba qué queremos indagar. Y una de las cosas más importantes acá, y menos mal ustedes tienen al profesor Juan Carlos, y es el tema de preguntarse ustedes mismos cuál es el tema que yo quiero investigar, cuál es el fenómeno que yo quiero trabajar. Traigo acá el tema del desplazamiento forzado que viene siendo como un eje transversal de lo que estamos viendo en esta Colombia que cada vez es más convulsa, cada vez más revuelta, cada vez más llena de grises. Por eso, nosotros somos una nación en rompecabezas. Nosotros, y digo nosotros con el equipo de investigación con que hemos ido avanzando, tenemos múltiples cuestiones para mirar y preguntarnos sobre esto. Recordemos que tenemos que ver que no es el mismo contexto en el que se investiga en sociedad en la costa atlántica al que se investiga en la Orinoquía o al que se investiga en el Valle del Cauca o al que se investiga en el Chocó geográfico o en la Amazonía. Cada uno tiene unas múltiples realidades y su Mercedes incluso si van a estudiar un fenómeno, uno piensa que incluso fenómenos como el desplazamiento forzado es totalmente distinto si uno lo quiere ver. No es lo mismo un desplazamiento que uno puede analizar, por ejemplo, en el departamento de Nariño, a uno que se puede ver en el departamento de Córdoba, de Antioquia. Cada uno tiene sus propias intereses y sus propias como realidades. Por eso el preguntarnos por el contexto es absolutamente fundamental. Por eso, cuando uno está haciendo este tema de la investigación,
uno tiene que dar el primer paso. Yo cuando arranqué en este tema veía como gente que ya estaba haciendo, yo estaba arrancando apenas terminando mi pregrado, ya gente estaba haciendo especialización, maestría, doctorado y tenía una producción de libros bastante asidua. Y la única forma de comenzar, mis queridos semilleristas, es dando el primer paso. Arriesgarse a que a uno lo lean, arriesgarse a equivocarse, pero quizás lo más importante de este tipo de procesos es que uno no se quede caído y es que uno se pueda levantar y que pueda otra vez reconfigurar el conocimiento y que pueda no rendirse ante las circunstancias, sino dar un paso adelante para poder como solventar este tipo de cosas que estamos viendo. Y hay una herramienta que me parece fundamental que ahora tenemos y es el celular. Esta imagen es cerca donde yo vivo y básicamente lo que se observa es que un Transmilenio perdió el control y atravesó la vía de las Américas. Y cuando uno venía, uno se puede empezar a indagar a partir de ese tipo de eventos, sí, temas de investigación. Usted pueden ver accidentalidad en los medios masivos de transporte. Su mercedes pueden hacer qué tipo de seguridad se tiene, se están haciendo los controles adecuados y plantearse preguntas a partir de hechos cotidianos que uno piensa que son normales. Por eso este llamado que yo le pongo aquí a la casualidad y más que eso a la causalidad, es un llamado a que su mercedes también vean que hay temas que a uno le llaman por así por accidente o porque a uno le toca, porque llega a un sitio y le dicen, mire, usted ha tenido experiencia en investigación, pero vamos a hacer una investigación en esto. Entonces uno con el tiempo le va cogiendo cariño o le va cogiendo como aprecio a ese tipo de investigaciones y uno lo va construyendo de a poquiticos. También dentro de eso, nosotros tenemos que ver que tenemos una serie de herramientas de investigación social que son importantísimas. La primera es la observación, que básicamente la que más me gusta es la observación participante, que ha sido utilizada en múltiples disciplinas de nuestra área de las ciencias sociales y aquí en este semillero que del profesor Juan Carlos, que es de la historia, que también puede ayudar un montón. Y es un instrumento de investigación cualitativa para recoger una serie de datos sobre la gente, los procesos, las costumbres, las culturas. De hecho, con la observación tú puedes ver cosas que que no lo podías ver en una grabación, por ejemplo. Cómo se expresan, cuál es el comportamiento no verbal de las personas. Y esta observación participante o observación participativa ha sido por muchos años un sello de estudios, tanto de orden de ciencias sociales como antropológicos y sociológicos también. Otro de los temas que nosotros tenemos que ver es que siempre nos han puesto como ese derrotero de lo cualitativo, lo cuantitativo, lo mixto, y vienen como modas en lo cual lo cualitativo está ahorita en la cumbre de la ola, en otra época era lo cuantitativo con las encuestas, pero uno como investigador obviamente tiene que echarle afecto a todas estas cosas. Uno tiene que aprender a manejar cómo hace la cifra, cómo monta el universo, muestra el universo, cómo saca la muestra, cómo saca usted el error muestral, cuántas encuestas tiene que hacer, las encuestas deben estar totalmente hilvanadas, pero uno tiene que manejarlo, pero finalmente uno se casa con una serie de herramientas que con el trasegar del tiempo ustedes pueden ir ampliando, no quedarse siempre en las mismas herramientas, sino tener otras cuestiones, mirar otras cuestiones que realmente a uno le abran cosas. Por ejemplo, la historia oral. A veces, cuando yo trabajo en investigación en el Amazonas, me llama poderosamente la atención algo. Fíjense que dentro de esa cosmogonía de los indígenas, ellos hablan que tienen una cosmogonía con las tortugas y que dentro de ese Amazonas, ese río gigantesco, maravilloso, que los invitaría a que lo conocieran, hay islas que van surgiendo y de que van naciendo y que el río va lamiendo y que va construyendo una serie de islas y que islas que antes no existían ahora aparecen como lo estamos viendo en el municipio de Puerto Nariño, Amazonas, que es parte de Colombia.
Y uno puede ver que eso que decían de los indígenas del surgimiento de islas y que otras islas desaparecen, pues pucha, es claro que ahora la ciencia y uno visualmente puede ver cómo aparecen estas islas. Entonces, fíjense cómo muchas veces pasa de la cosmogonía a la realidad. Estamos un poco quedados en ver cómo esta, y muy seguramente hay explicaciones de algunos, en algunos artículos académicos, en que seguramente las corrientes de río hacen que se lleven, se lleven unas islas y que surjan otras. Por eso es importante que en esa construcción de la historia oral uno pueda escuchar a esas cosmogonías por parte de los indígenas y también cómo entender esa historia oral como una interpretación de las sociedades, de las historias de pueblos, de naciones, de ancestros, de culturas, en el que uno puede escuchar y hacer un registro de esas memorias y experiencias de las protagonistas. Y por tanto es importante como no concebirla como un método de trabajo minucioso y determinado con reglas fijas, sino que es algo mucho más dinámico y que el investigador puede empezar a profundizar en esos matices que le importan. También tenemos la investigación documental, y es que cuando uno tiene un desarrollo de una investigación, se llega a un punto de definir ese proceso metodológico y uno tiene que hacer como una revisión de lo que se ha escrito acerca de la materia. Y dentro de esa revisión, lo que dicen ahora eh, algunas revistas y otras cosas es que uno debe hacer como una revisión entre 30 y 40% de los clásicos de la disciplina y sobre el tema que se está haciendo, y un 70 y un 60% sobre lo novedoso que se está haciendo para que su artículo o su producción académica no entre como en desuso lo más pronto posible. Entonces, como que estas miradas de la investigación documental como que a uno también le ayuda para ver qué se ha escrito, qué le han dicho las voces anteriormente, qué les han aportado a esa construcción de significado, a lo que se está haciendo también. También tenemos el tema de la metodología, que es una propuesta básica en principio desde las ciencias sociales, que empieza a ofrecernos como una perspectiva acerca de la naturaleza de la sociedad y cómo surgen los órdenes y la construcción social. Esas metodologías estudian una serie de prácticas de cómo se coordina, cómo se estructura, cómo se entiende esa vida cotidiana, esa vida diaria, que para muchos es algo indescifrable, pero con el tiempo uno va descubriendo cómo se da esa acción social, esa intersubjetividad, esa comunicación, para empezar a entender cómo se dan los órdenes y las estructuras sociales. También tenemos la de los grupos focales, que es un espacio para captar el sentir, el pensar, el vivir de los individuos, como para tener como unos datos de orden cualitativo que uno le pueda ayudar en su investigación y profundizar generalmente muy de la mano de los objetivos que su merced ha planteado. Y pues obviamente nos puede empezar a enseñar a mostrarnos una variedad de experiencias y de creencias de lo que tiene uno como participante, y relativamente uno le puede servir para incluso analizar en perspectivas temporales en muchísimas circunstancias también. Tenemos las entrevistas, que quizás sea el que uno más usa, y es que a uno le puede ayudar a partir de los actores en las localidades que sus mercedes quieren hacer investigación, pues a uno le sirve para sacar para como macerar, como mezclar, como entender esa información. Porque hay una crítica, y con el profesor Juan Carlos siempre la hemos hablado, y antes de que se me olvide, y es que uno no puede ser extractivista con la información. Recordemos que el extractivismo pues es algo que saca bienes de un determinado territorio y nunca tiene una retroalimentación sobre ese territorio. Nosotros no podemos hacer lo mismo sobre ese tipo de circunstancias. Si uno va a hacer investigación, lo mínimo que uno debe hacer es que si cuando apenas usted acabe, por ejemplo, usted hace una investigación en Lorica, usted cuando acabe, lo mínimo que tiene que hacer es hacer una socialización sobre en esa comunidad de Lorica, cuáles fueron los resultados de su investigación, que es lo mínimo que se esperaría. Entonces, este tema de ser responsable con la investigación es fundamental en este ejercicio.
Uno de los primeros ejercicios precisamente que nosotros hicimos fue un escrito que nosotros hicimos con las profesoras Ana Milena Molina y con Zulámido Rodríguez sobre la construcción de seguridad ambiental en la triple frontera. Y estamos como viendo cómo se daba este fenómeno de la seguridad en diferentes momentos de la historia en la Amazonía. Cuál es cuando uno empieza a ver cuál es la porosidad de un territorio maravilloso que quedan 3 países en una esquina de nuestro país, en donde su merced no le piden visa ni pasaporte para cruzar al otro lado, y usted solo se da cuenta que cambió a otro país porque cambia el idioma, porque ya empiezan a hablar en portugués, los avisos empiezan en portugués. O usted atraviesa Río y está en Perú también, pero esa riqueza también se ve manifestada con una serie de problemas en cuanto al acceso de ciertos recursos y el control del territorio. Entonces, esos análisis uno los va haciendo, los va construyendo, los va macerando, va entendiendo a las otras personas cómo se hace. También dentro de esos principios básicos de investigación, uno debería tener varios principios. El primero es como esa reflexividad y empezar a entender esa subjetivización de la relación, es decir, tener una relación como investigador, investigado, inventor, y a partir de allí empezar a ver cómo se hacen esas intervenciones conjuntas. Uno no llega a un territorio y puede llegar y decir que volvió otra vez virgen sin ningún tipo de transformación, no, por el contrario, usted tiene un contacto con los demás y tiene que entender que es responsable de esa información, de cómo se hace, y ser absolutamente exegético en el manejo ético de la información. También uno tiene que tener en cuenta que está embebido en una comunidad y que es responsable ante ella y que tiene que hacer una retroalimentación, tiene que escucharlos, tiene que entenderlos, tiene que empezar a darle un manejo de proximidad para ellos, y si ve la posibilidad de ayudarlos, pues es lo mínimo que se puede hacer por ellos también. También tenemos que ese comprender para ser, y es que el ser es el correlato del hacer, uno tiene que aprender a vivir en el ser, que es un trabajo para toda la vida. Significa que uno no está acá en este mundo para tener prendido el piloto automático, sino uno tiene que empezar a vivir despiertos, entendiendo que estamos en un mundo absolutamente sinérgico de intercambio de múltiples energías, fuerzas, conocimientos, y eso nos debe dar el coraje necesario para afrontar esas realidades que estamos viendo. También tenemos que ver que debe pasar de moverse con los sujetos a conmoverse con los sujetos. Por ello, se debe apuntar a que cada uno pueda empezar a mover esos recursos internos que le permitan como ser partícipe con el otro, escuchar con el otro, el volver a retomar esas competencias de escuchar al otro, de sentir, de volver a vernos unos a otros con respeto frente a lo que estamos haciendo. Y también tenemos que ver que en lo posible debería haber un enfoque a solución de problemas. Ayudarles a las comunidades en donde uno está, brindarles como las mejores posibilidades para que ellos puedan tener una mejor calidad de vida. También uno tiene que empezar a analizar ese tipo de análisis en lo que uno habla de los problemas y las necesidades sociales, que muchas veces tienen como epicentro el hombre y las mujeres, que tienen exigencias fisiológicas, sociales, personales, espirituales, y uno debe ser canalizador y muchas veces narrador de eso que está pasando, y empezar a mirar esa participación, esa colaboración de horizontalidad. Uno no es porque, no, es que yo vengo de la Universidad de Córdoba, entonces yo aquí pues me las sé todas, pues con las comunidades, sino uno tiene que llegar con una humildad profunda de aprender y de escuchar otras realidades. Y eso también está muy relacionado con el poder de la investigación en acción participativa, que nos invita a tener unas reflexiones acerca de lo que hacemos y cómo hacemos ciencia todo, en nuestras realidades. No podemos dejar a un lado también que cuando nosotros estamos haciendo investigación, pues estamos haciendo un ejercicio político. De hecho, cuando uno lo pone y lo trae y lo retrotrae aquí a la política, a los diversos contextos, el no accionar dentro de la política también es una acción política.
Por eso cuando uno hace esa intervención social en un campo transdisciplinario, pues nos invita a tener una reflexión acerca de cómo estamos construyendo esas teorías teórico-conceptuales, esas estrategias metodológicas que son compartidas, es decir, discutir y encontrar, definir lugares de encuentro donde podamos entender y cómo abordar ciertas dinámicas y esos puntos y lugares a nivel de procedimientos para que podamos estar mucho más acorde a las necesidades que las comunidades están requiriendo y como mucho más dispuestos a escucharlos si se quiere. Y en esa dinámica uno tiene que ver aquí esos paradigmas y estamos viendo que se ven en la actualidad, que tenemos como una doble vertiente que en lo posible debería ser solo un cauce. El primero es esa investigación científica, que es una estrategia para buscar o encontrar respuestas a las preguntas para avanzar en el conocimiento, para empezar a construir sobre preguntas que se orientan a partir de los resultados de procesos de investigación que como que mejoren la calidad de vida de la población. Y la otra, la investigación social, que no es un resultado en abstracto, sino tiene diferentes circunstancias históricas en diferentes procesos sociohistóricos. No es la misma la Amazonía que estaba en los 80 a la que estamos viviendo hoy, por ejemplo. No es la misma realidad que se ve en la Orinoquía colombiana con respecto a lo que se está viviendo en este momento y lo mismo que pasaba hace 5 o hace 10 años. Nosotros siempre tenemos que tener una aproximación muy desinteresada, muy neutral, en la medida de nuestras posibilidades, a pesar de nuestros sesgos, de nuestras cosas, como llegar a un abordaje lo más posible. Esta imagen es de los llanos orientales, específicamente de Acacías. Y yo acá hice una investigación, y eso fue en 2013, sobre el turismo rural. Creo que la tesis de maestría, el trabajo de grado de maestría, fue uno de los trabajos que más complicación tuvo. Y yo creo que aquí quizás y muy seguramente con el profe Juan Carlos ustedes deben estar como tranquilos en el sentido que cuando uno está construyendo conocimiento, uno tiene a alguien que lo acompañe. Yo había tenido antes de la directora, que precisamente se llama María Adelaida Fará. Ella fue finalmente mi tutora después de que había hecho como 3 intentos con otros profesores. Y ella encontró como esa forma, y creo que yo aquí en ese semillero es como formación de formadores para que sus mercedes cuando tengan más adelante en su proceso investigativo tengan esas mismas características. Muchas veces a uno le falta paciencia para tenerlo, pero muchas veces uno lo que espera es que alguien lo escuche y que de alguna forma uno no timonee sino reme, o sea, uno no reme sino timonee. Remar es que uno muchas veces va contra la contraria, sino fluya con la persona que lo está haciendo. Muchas veces de esos intereses investigativos, pues hace que la persona saque lo mejor de sí. Para mí fue un tema muy, muy complicado en su momento, pero fue un tema que se hizo un trabajo muy bonito, muy interesante. Y como que mi tutora en su momento fue como que canalizó esa energía. En esa época de la tesis de maestría tuve una pérdida enorme que fue precisamente la pérdida de mi papá. Y eso me obligó a interrumpir el proceso de investigación porque uno muchas veces uno piensa que el proceso de investigación es así plano, sin sobresaltos, es un río fluido, pero a veces es una montaña rusa de emociones y de sensaciones que, que a uno lo afectan como investigador. Por eso uno debe tener como esa capacidad de entender esos procesos. Y por eso les he ido mostrando como lo que he escrito, cómo lo he hecho, y este proceso me parece fantástico el que llevé a cabo con mi directora de trabajo de grado, porque ella supo manejar toda a veces como esa tristeza, como ese dolor, y ya como que eso finalmente se convirtió en el logro de haber alcanzado ese tema, ese trabajo de grado de maestría. También cuando nosotros estamos viendo esa perspectiva, uno tiene que ver que en la investigación social uno tiene que asumir una perspectiva crítica. Tiene que empezar a ver que uno va a llegar a ciertos lados para comprender qué está pasando.
y en lo posible transformar. Y buscar en lo posible una acción emancipadora, es decir, que con lo que uno esté haciendo en el territorio uno pueda enseñarles a las personas o que uno pueda humildemente transmitir ese poco conocimiento que tiene para esas personas. Por eso uno puede utilizar múltiples métodos que muy seguramente a lo largo del semillero lo van a trabajar con el profe Juan Carlos. Yo aquí he mencionado algunos, pues le reitero algunos como técnicas narrativas, que hace parte como la historia oral que has mencionado, la investigación, acción participativa, el análisis del discurso, el análisis documental que se hace parte de esta revisión de documentos, el análisis de casos, la etnografía, historias de vida, entrevistas, grupos focales, cartografías sociales y emocionales que hacen parte de este ejercicio y realmente como que lo hacen muy rico. Por eso, por ejemplo, este es uno de los textos con que más cariño tengo, es uno que nosotros llevamos con el profesor Alexander Rojas y que empezamos a averiguar sobre cómo se construye esa paz ambiental y territorial en los pueblos ancestrales de Puerto Nariño, Amazonas. Y empezamos a mirarlo como desde la ecología política y el buen vivir. Y esto lo que hace es como esa construcción de esa paz ambiental, de cómo nos empezamos a involucrar con las comunidades, con la naturaleza, bajo el principio de bienestar o de buen vivir, que nos invita a tener una mirada distinta a la que se ha tenido Occidente. Recordemos que conceptos como el buen vivir o minga vienen siendo conceptos nuestros del sur global y que nos pueden ayudar para entender estas realidades. Y cómo entendemos nosotros desde Puerto Nariño, Amazonas, en Colombia, estas miradas de construcción de lo que se hace en este tipo de proyectos y cómo abordan ellos esa mirada hacia el medio ambiente. Nosotros también cuando estamos viendo, muy seguramente con el profe Juan Carlos, el primero es el abordaje al problema social que quiere, que ustedes a qué le gustan, en México le dicen a qué le tiran, qué es lo que les llama a ustedes como investigadores. También uno va teniendo como esa habilidad de focalizarlo, ¿no? Es que yo quiero hacer un tema de buen vivir en Sudamérica, no, es que Sudamérica es muy grande, ¿no? Entonces entre Colombia y Perú, no, eso sigue siendo muy grande, entonces uno lo va acotando en cuanto al lugar, el tiempo. También es importante empezar a buscar qué se ha hecho en la materia, empezar a indagar acerca de la pregunta de investigación, los objetivos, el alcance que uno lo va montando, el marco conceptual o teórico, que ahora cada vez están en mucho más conjunción, la metodología que es clave para el ejercicio y las referencias. Entonces, uno cuando está haciendo investigación, pues uno tiene que mirar que uno está haciendo una intervención social como práctica, es decir, es uno en la que uno llega a un contexto y que busca en lo posible analizar o resolver problemas. En algunas ocasiones uno no alcanza a resolver problemas y eso nos pasa a muchos investigadores, llegamos a un punto a entender ciertos procesos. Y ya para cuando uno quiera transformar, pues vienen unos proyectos de mayor calado que uno puede tener y que estar haciendo con el tema de desarrollo institucional con que está trabajando. También dentro de esa estructura de una propuesta de investigación, pues viene un resumen ejecutivo, una justificación, una descripción del proyecto, unas fases metodológicas y uno también tiene que estar muy pegado a fases como el monitoreo, que se está haciendo bien las cosas. A veces dentro de ese monitoreo uno piensa que es una parte muy mamera, que uno le da una jartera enorme y les digo, por ejemplo, cuando uno está base de salidas de campo, uno a veces debería hacer listados, hacer como un listado de las cosas que uno va a cargar. Por ejemplo, va a traer una cámara de video, entonces echar los cassettes o los DVDs donde se van a grabar, los cables de poder, porque les cuento una anécdota, tuvimos una investigación en que llegamos a un sitio y llevamos absolutamente todo menos los cables para cargar las baterías. Entonces quedamos como jodidos porque no pudimos tener acceso a ese tipo de cosas. O sea, y parece una cuestión muy chimba, pero al momento de hacerlo es fundamental hacer este tipo de ejercicios. También está el cronograma, el presupuesto, porque muchas veces uno no cuenta con recursos propios para hacer investigación y eso hace que uno indague acerca de lo que está pasando.
También tenemos otras investigaciones que me parecen súper bacanas que hemos hecho con muchos, con el equipo de trabajo, porque finalmente uno trabaja con sus amigos o con quien se entiende haciendo investigación. Este trabajo es un trabajo que hicimos acerca de posmemoria como un elemento fundamental para la construcción de ciudadanía en Soacha. Entonces, aquí lo que uno ve es que esa posmemoria tiene como elemento fundamental la construcción de ciudadanía en Soacha, cómo se identifican esas características propias a partir de la llegada masiva de desplazados en un conflicto armado interno que cada vez era mucho más asimétrico y cada vez ve afectado mucho más a la población civil y cómo esa población civil desplazada se va afectando dentro de su capacidad de construir sociedad, identidad y hacer memoria. Entonces, nosotros nos preguntamos en este municipio, que esta es una foto precisamente del municipio de Soacha, que muchas veces uno puede preguntarse qué está pasando al respecto de eso. Y fíjense que uno lo que va haciendo es como tejiendo ese conocimiento a raíz de lo que estábamos viendo. Esta imagen es algo que está pasando en la Amazonía y es que se está haciendo como unas etapas de deforestación. El tema de la deforestación no es cuento, y realmente lo que uno puede empezar a entender, incluso los climatólogos que con que uno trabaja, o los ecólogos, uno empiezan a decirle que las afectaciones por la deforestación va a tener unas implicaciones enormes en cuanto al clima de las ciudades centrales, es decir, Bucaramanga, Cali, Bogotá, debido a que se han alterado el ciclo de lluvias. Nosotros somos muy sensibles a alteraciones de este ciclo. Si tenemos unas sequías muy fuertes, empiezan los racionamientos y fíjense de dónde comienza este problema. Y algo que tenemos que ver y es que nosotros tenemos que ser cronistas de nuestro tiempo y alertar en nuestro trabajo de una forma ética y basada en los datos en que ese tipo de circunstancias estaban pasando. Fíjense que esta foto la tomé el 27 de septiembre de 2017. Si su mercedes se fijan, hay una isla, este es Puerto Nariño, su mercedes están viendo el mouse. Juancho, ¿estás viendo el mouse? ¿Sí están viendo el mouse? ¿El puntero? Sí, se ve muy bien. Ah, listo. Vuelven al punto donde era. Listo. Entonces estamos viendo aquí en el puntero. Aquí era una parte cuando se bajaba el río, pues básicamente esto la gente podía aquí jugar fútbol, tenía un espacio grande y el puerto quedaba muy pegado al otro lado y al frente había una isla de tierra muy grande y que de alguna forma protegía como de río Amazonas. Aquí detrás, aquí había como unos 500 o 700 metros de aquí para allá. Y si ustedes se fijan, miren hasta dónde vienen. Aquí está la parte alta de Puerto Nariño y aquí ve uno como el puente donde salía el puerto. Este es 2017, es decir, hace 4 años. Este es Puerto Nariño hace 15 días. Si se dan cuenta, en la anterior, estos dos árboles son estos dos. Todo lo que ve al frente, toda esta isla que había aquí al frente protegiendo, se la llevó arriba Amazonas. Y ahora Puerto Nariño está de frente totalmente a Río Amazonas. Lo que antes de aquí quedaba, estamos en época ahorita de pocas lluvias, básicamente lo que se veía acá en esta parte, era una parte, aquí no encuentro una foto, pero este puerto se lo llevó al río, no quedó absolutamente nada y este puente quedó semi destruido en esta parte de acá por la fuerza del río. Y por eso yo les digo que este tipo de fotografías sirven como para ser cronistas de nuestro tiempo. Aquí al frente, si lo vemos acá, si ustedes miran acá, esa foto la tomé desde acá, aquí al frente lo que veía era tierra, veía una parte del puerto y ahora lo que veo es puro río Amazonas. Y aquí es donde se encuentran los delfines rosados, acá, que es el encuentro de aguas frías que vienen del agua del lago Tarapoto y del río Amazonas. Entonces, aquí a donde voy yo es que esas transformaciones están pasando ante nuestros ojos. Y si nosotros no estamos pendientes, si no tenemos como un registro gráfico, pues nos estamos perdiendo y por eso es la utilidad de estos celulares muchas veces
a mis estudiantes yo les digo que sería bueno que compraran, no que compraran un iPhone de 18 millones, pues, sino tuvieran un celular muy bueno que les sirviera para registrar este tipo de cosas, por ejemplo, que mucho más adelante vamos a ver las transformaciones. Lo que dicen es que posiblemente pronto, en la próxima inundación, y dicen los abuelos que cada 10 años, allá le dicen curacas a la gente, a los jefes de los pueblos ancestrales, dicen que más o menos cada 10 años viene una inundación gigantesca y está por cumplirse, o se cumplió el año pasado, fue el año 10 y este es el 11 y que más o menos, muy posiblemente Río puede estar llegando acá, a esta parte del camino real que estamos viendo acá. Entonces, este tipo de cosas uno tiene que hacerlos y que uno en lo posible advertir al gobierno central de lo que puede venir. Si nosotros lo hemos intentado, pero como que muchas veces así, como muchas veces pasa eso hasta que no pase el tipo de cuestiones, pues básicamente hasta que no sucedan las desgracias, la gente no toma como participación al respecto. Por eso, cuando uno está hablando de este tipo del abordaje, uno tiene que ver que uno puede tener como diferentes escalas de participación cuando uno está trabajando con comunidades. La pasividad, por ejemplo, en esa escalera de participación, cuando las personas participan de una forma voluntaria, más o menos distante, también con el suministro de información, cuando las personas participantes responden a las encuestas, participación por consulta, que las personas pueden ser consultadas por agentes externos, la participación por incentivos, que las personas van a un grupo focal y se les da algo, la participación funcional, cuando las personas toman grupos de trabajo para responder a una serie de objetivos predeterminados de un proyecto, la participación interactiva, que busca como la interacción entre grupos sociales y crear redes, y el autodesarrollo, cuando se busca que haya grupos locales que vayan teniendo como un desarrollo a partir de lo que se está haciendo. Y esto precisamente, esta isla que está aquí al frente fue la que se les llevó a Río. Y aquí sí se ve claritico en la foto de aquí abajo. O sea, uno salía acá y veía esta isla. Esta isla del frente en la actualidad no existe, se la llevó el Amazonas. Y por eso nosotros estamos viendo y hemos sido actores de esa transformación de gente de los ticunas, cocamas y yaguas que fueron a una capacitación que hicimos con la Universidad Militar en su momento, y ellos les hicimos una capacitación sobre turismo y a ellos les sirvió un montón y muchos ya han empezado a utilizar esas herramientas que nosotros les dimos para participar frente a eso y como tener unos ingresos adicionales a los que regularmente tienen. Esto es un gusano que se conoce como mojojojo. Está en la madera de un árbol y es uno de los platos típicos de la Amazonía. La invitación aquí es que uno en lo posible, si uno en la comunidad le ofrece algún tipo de alimento, uno está mal visto que uno como investigador lo rechace. Por eso uno tiene que estar muy abierto a ese tipo de cosas. Nosotros, por ejemplo, una de nuestras investigadoras es alérgica al pescado y estamos investigando en el Amazonas. Entonces, como que en un principio a las comunidades no les cayó muy bien que una investigadora no comiera con nosotros pescado como lo comíamos todo, pero se les explicó, se les dijo que básicamente era una cuestión fisiológica de ella, que ahí no tenía pues participación nadie, y eso con el tiempo se fueron limando asperezas, pero fíjense que en un momento puede crear resistencias dentro de la investigación. También está el marco lógico, que también ayuda, que es una herramienta de gestión que ha sido desarrollada por múltiples organizaciones como el Sistema de Cooperación de los Estados Unidos, que se llama como USAID desde los años 60, y está enfocada principalmente a la gestión de proyectos de desarrollo. También es adoptada por el Banco Interamericano de Desarrollo, por la ONU, por Planeación Nacional, por la GTZ, y que realmente pues ayuda en este tipo de procesos. Y este tipo de herramientas uno le sirven para empezar a analizar los involucrados, sacar árbol de problemas, árbol de objetivos y también árbol de soluciones, el análisis de alternativas, la estructura analítica que uno está viendo también. Y acerca de esto,
nosotros trabajamos en Soacha y fíjense que esa imagen que teníamos de un potrero lleno de cebada, súper bonito, también vemos con esas asimetrías en cuanto a la construcción desordenada y al florecimiento de basureros, y eso uno tiene que entenderlo también en los territorios. Y ahí este precisamente es el texto que nosotros hicimos con ella, y también hicimos otro sobre un trabajo de gobernanza del agua y del turismo en Soacha, que también estamos viendo cómo el agua es un factor importantísimo dentro del municipio y cómo el turismo puede, a pesar de que sea una zona muy golpeada por el tema socioeconómico, puede ayudar a tener como otras miradas frente a lo que se está haciendo. Y es un llamado también a que nosotros tengamos como una parte de responsabilidad frente a lo que se está viendo. También uno viene acá en este tipo de dinámicas a ver como a diálogos improbables, a entablar gente, diálogos con gente que uno nunca se imaginó. Empezar a mirar como, empezar a esa mirada de la comunicación desde el reconocimiento, desde la esencia de las personas, desde una emisión global, pero no homogénea, ver que no todo el mundo es igual a todo el mundo, de que siempre hay un tercer lado, que las partes comparten algo en común, en que existen múltiples alternativas o es posible construirlas. Y también uno puede empezar a preguntarse sobre los liderazgos, sobre la capacidad vertical, sobre la capacidad horizontal de cómo podemos construir confianza y conocimiento unos con otros frente a lo que estamos viendo. Esta es una entrada al lago Tarapoto, precisamente en Amazonas, que es uno de los sitios más bonitos que he visitado en mi vida y que como que nos invita a tener esas dinámicas de tener como esas satisfacciones de poderle ayudar a alguien y empezar a superar esa imposibilidad del encuentro en el sentido que uno puede lograr esa transformación entre personas y los contextos altamente polarizados y divididos, llegando como, y cuando uno le dicen, bueno, ¿y uno cómo lo puede hacer? Con las competencias básicas de escuchar, de entendernos, de hablar, de dialogar, de ser unos con otros, de permitirnos la posibilidad de ser también. Y dentro de esas escuchas específicas, Jean-Paul Lederach nos habla de la escucha activa, de la capacidad reflexiva, de construir esas preguntas adecuadas en el momento adecuado, de empezar a entendernos como el sentido colectivo, de la empatía, de la creatividad y la capacidad de síntesis en cuanto a empezar a entender las emociones, las necesidades y los intereses. Ese es uno de los trabajos más bonitos que he hecho y es en Tumaco con profesores de comunidades afro y lo hice en conjunto con la Universidad Javeriana. Y me parece uno de los trabajos más bonitos y aún guardo muchos conocidos que todavía seguimos en contacto por celular, porque es importante eso. Muchas veces eso, eso se hace, y fíjense que lo hice en Tumaco, también lo hice en Puerto Nariño, en Amazonas, con comunidades indígenas, y no solamente es eso, sino también como esa capacidad de generar sinergias con otras organizaciones para que ellos también puedan tener la mejor capacidad y el mejor conocimiento posible. Ella creo que se llama Mónica, trabajó con nosotros en Omacha, que es una organización que busca la defensa del delfín rosado, y ella nos estaba enseñando en esa capacitación, tanto a los indígenas como a nosotros, era cómo podemos tener una aproximación hacia los delfines, cómo podemos hacer observación de delfines sin hacerles daño. Y eso obviamente pues les sirvió a ellos para que cuando hacen sus rutas turísticas, pues tienen en cuenta esos cuidados que vimos con ella. Y esta imagen la traigo acá porque uno está al servicio de las comunidades, a uno no se le va a caer la mano pues porque uno pueda o no ayudar a otros, sino realmente uno en todo momento y en todo lugar debe tener esa capacidad de brindarle un saludo a otro. Y esas dinámicas uno tiene que tenerlas en cuenta, de ese servicio al otro, de esa capacidad de ayudar a otro, pues sin lugar a dudas sirve un montón. Y obviamente traigo aquí unas herramientas que ya hemos visto, como entrevistas, intervenciones en gripe, en crisis, grupos de apoyo, juegos de roles, que pueden ayudar en estas investigaciones. Y cuando uno está socializando el conocimiento, uno encuentra gente, a la gente que uno ha leído,
Por ejemplo, en esta foto estoy con Eduardo Gudinas, el de camisa amarilla, y con Walter Miñolo en un encuentro en Brasil. Y es cuando uno, y son gente como uno, de carne y hueso, como muy queridos, frente a lo que estamos viendo y frente a lo que estamos construyendo. Y ya para finalizar, uno precisamente es un consejo que yo les doy a su mercedes, es que básicamente cuando uno está haciendo investigación, muchos de los contactos, muchas de las cercanías que uno logra con otros se encuentran en los momentos en que uno está socializando, tomando pola. Recuerden una cosa, el consumo de alcohol es perjudicial para la salud, entonces todo en exceso es malo, pero esos momentos de socialización son importantes. Y quería compartirles esta charla de esta aproximación. Creo que hemos cumplido los tiempos, Juan Carlos, entonces aquí estamos. Soy todo oídos para la parte de preguntas, dudas y aclaraciones. Muy bien, Douglas, la verdad es que esta me pareció una presentación no solamente muy, perdón, me parece una presentación no solamente muy honesta, sino eh, creo yo que toca unos puntos que son importantes y es aterrizar la investigación en una realidad social y abrir un poco la posibilidad de mostrar algo y es simplemente creo que la investigación también responde en muchos aspectos a una actitud abierta de tolerancia también, pero también crítica, constructiva y a la vez de aprender. En el proceso de investigación no solamente, como usted indica, se puede entender, digamos, todas las dificultades por las que atraviesan a veces las poblaciones, los territorios mismos, ¿no? Porque usted nos ha mostrado muchas de las marcas que deja la naturaleza en el territorio que significan efectos para la población, pero sobre todo también significa una transformación importante del paisaje y de la relación, y es reflejo de la relación que establecemos con distintos espacios geográficos y me parece que esa es una aproximación muy honesta. Y hay algo importante y es la Universidad de Córdoba que está en un proceso de consolidar su cultura investigativa y es precisamente allí donde uno puede ver escenificada esta situación en la medida en que es igualmente dramática la transformación que sufre el territorio en torno digamos, la zona de influencia de la Universidad de Córdoba. Si usted simplemente considera lo que han sido las presiones sociales sobre el área de la zona lacustre o la sabana inundable de la Mojana, y también yo creo la misma relación, por ejemplo, que se establece con el río Sinú, el San Jorge, con las llanuras en general, que no son llanuras, sino que han sido producto de una transformación auspiciada en muchos aspectos por el desarrollo, muchas veces por la ignorancia y la necesidad de hacer de esos territorios algo que permita subsistir a la población. Creo que esa posición investigativa permite un diálogo mucho más horizontal en oposición a esa verticalidad a la cual nos acostumbraron muchísimo distintas disciplinas del conocimiento social, pero también la arrogancia misma que permite la ciencia. Hay algo que es bien importante y es esa arrogancia de la ciencia se erosiona inmediatamente cuando la realidad la supera, la realidad está en una constante dinámica y yo creo que somos parte de esa misma transformación y esas transiciones creo que son de interés para los investigadores, estamos frente a una camada de investigadores en formación en la universidad, donde cada uno está aprendiendo de alguna forma a reconocer y de la mejor manera abordar temáticas y compromisos. Creo yo la investigación, como usted lo propuso, es un compromiso que es un trayecto que nos lleva por muchos caminos, creo, cuando usted muestra esta foto con Viñolo y con Budinas, es nada más y nada menos que nuestra forma de
establecer una reverencia entre quienes han sido nuestros maestros, ¿no? Yo creo que una de las formas, de los distintos acercamientos en los que yo he tenido mi formación, creo que uno de los más impactantes fue haber entendido lo desafortunado mismo que es el desarrollo, la arrogancia destructiva a la que nos impulsa esa idea de que podemos más contra la naturaleza y esa ambición de transformar el paisaje. A mí me gustaría mucho, antes de abrir un poco la posibilidad de las preguntas, porque todos ustedes deben tener algunas inquietudes y me gustaría que le diéramos un espacio para discutir. Me gustaría una cosa, Douglas, y es hasta qué punto usted siente que la investigación tiene, digamos, la investigación significa el reconocimiento de unos fenómenos de degradación y decadencia, hasta qué punto eso afecta la espiritualidad misma de uno como investigador. Yo creo que uno, no solamente una vez se debe topar con la ambición más bien de ignorancia que uno a veces se encuentra con las personas que están en esa formación y es simplemente no hay interés por la investigación, que eso es bastante, eso lo entristece a uno, sino también a veces los mismos resultados de investigación lo que le dejan ver a uno es no solamente la resiliencia de las comunidades y la población en general, sino también a veces lo irremediable de los procesos. ¿Usted lo podría comentar ese fenómeno, ¿no? ¿Hasta qué punto puede ser una vulnerabilidad a nivel lógico y personal? Sí, Juan Carlos, hay un tema que yo lo relaciono siempre con una película que se llamaba Danza con Lobos. Se llama, pues, la dirigió Kevin Costner en su momento. Y él quería verla, está en la guerra de secesión de Estados Unidos entre el norte y el sur, y él quiere ir al punto más, no, más septentrional, creo que se dice más al norte, para encontrar esa frontera que se estaba desvaneciendo en su momento. Finalmente, yo creo que cuando uno se acerca a esos fenómenos que está viendo, de cómo la selva se está perdiendo, cómo la frontera se está comiendo cada vez más a la Amazonía, como que cada vez el río nos demuestra ese poder gigantesco que tiene. Uno también hace parte, uno se va con ese Amazonas, uno se va con esa selva que se está yendo también. Es como yo creo que en algún momento leía a, a un mexicano que hizo las enseñanzas de Don Juan. ¿Tú te acuerdas cómo se llama? Carlos Castaneda. Carlos Castaneda, que él es antropólogo. Y él habla de un momento en que el hombre danza al frente de la muerte, que me parece una figura muy bonita, muy triste también, o sea, como que uno al mismo tiempo la muerte baila con uno como en este borde de lo que estamos viviendo y lo que estamos viendo, pero quizás lo más importante, eh, lo más importante es tener como esa seriedad, esa transparencia, esa veracidad de estar viviendo a plenitud del momento que uno está teniendo. Y que indistintamente uno puede hacer muchas cosas para intentar detenerlo, pero ojalá uno pudiera tener mucho más fuerza para detener ciertos procesos, pero realmente es empezar a vivir junto con esa selva, esa danza que a veces se muestra terriblemente imparable. Y es no mirarla con tristeza, sino mirarla como con esa neutralidad, con ese vacío de que también uno va a terminar en un punto en que se va a reunir con esa misma selva en algún momento, va a volver a ser aire, va a volver a ser tierra, va a volver a ser agua y que no podemos detenernos tampoco y tener con esa mirada de respeto frente a eso que está pasando en ese momento. Bien, Douglas, yo acabo de compartir con nuestros participantes la película Danza con Lobos, Esa allí es. la pueden ver, está en español para que tengan la oportunidad de verla. Es una señora película, por supuesto. Y hay algo y es, me gustaría, bien importante, y gracias por los comentarios, eso que usted me refiere es un trayecto, no es un camino, que no es un camino recto, es un camino Así es. ambiguo
Yo a veces pienso que lo que muestra usted de la cerveza es una posibilidad de hacer más amable ese trayecto. En alguna época, por allá en los años 90, surgió una especie de actitud moralista en las ciencias sociales que criticaba un poco a la antropología, que cuando hacía trabajo de campo trataba de tal vez de refrescar sus ideas en el lúpulo, y no creo que nada haya más abyecto que limitar uno de los espacios más antiguos en el cual compartimos experiencias y visiones del mundo, como lo es el ritual de beber. De beber, no me refiero hasta la beodez que nos lleve a la idiotez, sino se trata nada más y nada menos de un proceso por el cual se rompen estructuras que limitan o inhiben nuestra interacción. Yo creo que ese es un punto importante, que no es una invitación al alcoholismo, sino es una invitación a rebajar un poco las barreras de la arrogancia, esos diques que ha creado tanto la ciencia. Gracias, Douglas. Me gustaría Con abrir gusto. un poco el piso para escuchar comentarios de nuestros participantes, preguntas que seguramente van a enriquecer nuestra jornada. Los invito a que levanten la mano y a que participen abiertamente en esta presentación. Bien, María José, te escuchamos. Ok, buenas tardes. Buenas Muchas tardes. gracias a Douglas por su participación. A mí me gustó mucho esta presentación y tengo un pequeño comentario con una pregunta. Dale. A mí me llamó mucho, o sea, me interesó mucho en el momento que usted estaba hablando sobre que la investigación no se debe hacer con una lógica extractivista. Eso me llama mucho la atención porque estudiando un poco la IAP, eh, lo que ellos utilizan como o llaman como la devolución sistemática trata un poco de eso. Entonces, yo aún no investigo, estoy como en ese proceso de aprendizaje para poder desarrollar mi investigación cuando esté en mis últimos semestres de la carrera y me llama mucho la atención eso. Entonces, mi pregunta viene siendo como de qué manera o cómo se pueden entregar los resultados de una investigación en los territorios que trabajamos. Usted en el momento que estaba hablando dijo que se pueden presentar esos resultados, pero ¿de qué manera se pueden hacer para que, digamos, el territorio que a mí me interesa, por ejemplo, que sea Córdoba, pues se apropie de su propia historia? Me interesa la parte histórica. ¿Cómo hacer esos resultados? ¿Cómo devolver todo lo que, digamos, que saqué en todo un camino de investigación? ¿Cómo hacer para entregar todos esos resultados y ellos se puedan apropiar de ellos? María José, hay un tema que es súper bonito y es cómo ofreces tú un regalo de vuelta cuando tú estás como construyendo conocimiento, obteniendo información, construyendo tu propio relato. Ellos en su transparencia te lo brindaron en forma de entrevista, de, no sé, de grupos focales, de historias de vida. Cuando tú la puedas devolver, pues básicamente le puedes hacer como en forma de podcast, puedes volver a la misma comunidad y socializar los resultados de la investigación, viendo los alcances, los logros. Nosotros lo que hemos hecho, por ejemplo, es que nosotros hacemos los procesos de capacitación y lo que sistematizamos es esa experiencia de los procesos de capacitación. Y uno puede ver, por ejemplo, que muchos de ellos han asumido los consejos que nosotros le hemos dado. Por ejemplo, muchos de ellos tienen como en Puerto Nariño en las noches, sacan como unos puestos móviles y uno les había aconsejado, no, miren, presenten mejor el alimento, tal y pascual, o sea, porque hay turistas y ahora uno se da cuenta que, por ejemplo, llegaban a Puerto Nariño y íbamos de lancha de Puerto Nariño para Leticia y el 70% eran extranjeros. Y los extranjeros se van con muy buena imagen
de cómo le presentaron los alimentos y de como de las rutas turísticas. Obviamente todavía hay falla, obviamente todavía hay cosas que mejorar, pero con que tú lo hagas y puedas hacerlo y que puedas tener como una retroalimentación sobre el territorio, sobre las personas que están allí acantonadas y sobre las comunidades, pues uno se siente muy, muy contento. Pero sí, es devolver ese conocimiento, devolver a contar la historia que tú hilaste y narraste para esas comunidades también. Ujú. Ese punto de hilar también a mí me parece que es importante porque creo yo que no solamente la realidad es una textura, sino que uno mismo, la, muchas veces los problemas son una forma de enredos. Creo yo que la investigación acción participativa ha sido una forma de desenredar nuestras complejas sociedades rurales, sociedades urbanas, también las comunidades juveniles, de distintas instancias de participación social y de existencia. Me parece importantísimo la forma como se apropia un poco de esa, eh, eh, digamos, esa representación, ¿no? Y en buena medida esos enredos también forman nuevas texturas, nuevas relaciones y nuevas conexiones. Muy, muy interesante, Douglas, de verdad. Y gracias a María José, que yo a través de María José he tenido acceso a aprender un poco más de esto de la investigación acción participativa, ¿no? Le abre a uno muchísimas curiosidades. Yo creo que María José, que es una estudiante en formación de nuestro pregrado en la Universidad de Córdoba, es no solamente una gran participante en estos eventos, sino una digna representante de las inquietudes que establecen los jóvenes, esas inquietudes que son las que seguramente van a tener vigencia en un momento en el cual nosotros ya estemos empezando en nuestra parálisis, eh, cuando empecemos a esclerotizarnos, porque Douglas, uno ya va pasando los años y uno tiene que ir cediendo terreno a las nuevas generaciones. Así es. Bien, me gustaría saber si hay alguna otra inquietud de parte de nuestros participantes, porque tenemos a Douglas con más que disposición para darnos respuestas y digamos, arrojar luz sobre algunas de nuestras inquietudes. Los escuchamos. No sean tímidos, tranquilos. De lo que pueda ayudarles, con muchísimo gusto. Hay un punto, Douglas, y es la Universidad de Córdoba. Nosotros tenemos estamos empezando como tal el semillero y el propósito es involucrar la mayor parte de nuestros estudiantes en este auspiciar de ellos el buscar responder a esas inquietudes, tantas incertidumbres. Los invitamos pues siempre a que participen, no se vayan a inhibir por el hecho de, de que haya una presentación, más bien al contrario, estos son los espacios donde uno justamente debe tratar de entender un poco mejor los problemas para evitar después de equivocarse ante la realidad investigativa. Bien. Ujú. Así Antes es. de, si hay algún comentario, por favor les pido, los invito a que levanten la mano. Hay un punto y es, yo creo que la realidad, el contexto regional de nuestra universidad representa una posibilidad muy amplia de hacer investigación, pero también una posibilidad de superar muchas de las dificultades por las que en las que la región se ha encontrado sumida y todavía yo creo que va con un rezago en ese aspecto y es justamente superar esas precariedades y ese es el espíritu investigativo. Yo creo que eso es algo que uno progresivamente va perdiéndole ese temor al ejercicio de la reflexión y al ejercicio también de buscar respuestas para las inquietudes que puedan tener. Los escuchamos si hay alguna inquietud de parte de nuestros participantes. Sí, ahí con eso que tú decías, Juan Carlos, es que muchas de las historias personales que uno las puede convertir sin problema en, en historias de investigación. Por ejemplo, el tema de investigación mío de turismo rural en Acacías proviene que mi mamá viene de Acacías y como que el turismo siempre ha tenido para mí un encanto
enorme que ahora pues es muy visible. Casillas es uno de los polos de turismo más importantes de los Llanos Orientales, específicamente del departamento del Meta. Y eso, y es una llamada que le hago a Miguel, a Mayra, a María José, a Natalia, a Yulisa y a César, es que muchas veces los intereses personales a uno le sirven como radar también para detectar esos temas que son importantes y que son relevantes y que son historias bacanas, o sea, que a mucha gente le gusta y que lo más importante es que uno tenga como esa capacidad de maravillarse y de asombrarse frente a lo que está haciendo. Y muy seguramente a ustedes que es en la Universidad de Córdoba hay un tema que me parece fantástico y es el tema cultural y el vallenato, pues el canto del vallenato a la naturaleza y eso pues a mí se me ocurre como el manejo de construcción de paz ambiental, de cómo, como esas declaraciones de amor frente al vallenato, frente a la naturaleza me parecen súper bonitas y es esa construcción de cultura, de dinámicas que me parecen fantásticas, pero bueno, son como temas provocativos uno mirándolo acá desde el frío capitalino, pues. Sí, esa es una postura de Douglas no solamente humilde, sino además yo creo que también es en buena medida una actitud provocativa, porque el conocimiento, usted lo mencionó muy temprano en la presentación, y es nos habituamos a lo largo del siglo XX, por lo menos la primera mitad y todo el siglo XIX, a una investigación tipo paracaidista, ¿no? De llegar a los territorios con una actitud de arrogancia, de distancia, y eso impide, eso crea una brecha, ¿no? Eso o crea más bien muros que impiden la comunicación, pero a la vez creo yo que genera un tipo de investigación taimada. Creo que la antropología por mucho tiempo buscó deshacerse, disipar esa sombra que tenía. Y creo yo que no solamente es la investigación social, yo pienso también en la manera como por ejemplo, las artistas en el siglo XIX tenían una actitud de visitar los lugares del mundo, África, la Polinesia, pienso en Paul Gauguin o distintos artistas europeos que iban con una actitud muy arrogante, como la del dominador antropológico, y esto se reflejó temprano en la disciplina y creo que se han ido erosionando justamente esos referentes y se ha aprendido esa lección a través de, digamos, de hacer más humilde la actitud, mucho más participativa, y justamente la investigación acción participativa que es como tan representativa de Colombia y también de nuestra relación investigativa con las poblaciones, con las comunidades, permite justamente cambiar esa actitud, cambiar esos antecedentes, que más bien lo que hicieron fue establecer una distancia de lo que se investigaba eh, o digamos, una distancia entre la academia y la realidad social. Así es. Muy bien, los Así. escuchamos. Si tienen alguna inquietud, por favor, déjenos saberla, levanten su mano, no se sientan tímidos, no se intimiden, por favor, más bien aprovechemos que tenemos a Douglas Molina, quien realmente tiene una actitud muy abierta y muy generosa de ofrecernos algunos elementos, no solamente yo diría científicos, sino también intuitivos, que son muy importantes en la investigación, porque esto de lo intuitivo es un aspecto central. Yo creo que cuando en algún momento Douglas indicaba que uno se acerca a un tema de investigación con cierta inocencia, a veces sin mucho interés, y después uno allí empieza a encontrar que se constituye en una forma de vida en sí misma, y así ocurre cuando nosotros, esto es un programa que forma docentes para la región, pero también para Colombia. Justamente allí hay un ejercicio también de investigación. Entonces, escuchamos sus comentarios en este momento. Si no hay inquietudes, pues yo diría que podríamos, Douglas, también empezar a hacer un cierre de la presentación. Ok. Escuchamos sus inquietudes, si hay alguna inquietud, todos ustedes. Están como tímidos. Bueno, ya para ir cerrando, quiero, como les decía precisamente el título de la presentación, para arrancar hay un primer paso.
yo me acuerdo mucho de una frase que le achacan a Mao Zedong de cuando se quiere dar una marcha de 10.000 pasos, lo primero que toca hacer es dar el primer paso. Eh, Cuando yo les decía con cierta timidez lo que he hecho, ayer precisamente estaba buscando lo que he hecho en mi universidad, en la Universidad Javeriana, y me busqué con cierto como cierta sonrojo, em, que básicamente he hecho un trabajo más o menos he dirigido cerca de 23 trabajos de grado y he sido lector como de otros 13. Y en una universidad que llevo trabajando aproximadamente hace 5 años. Y para mí me llena de satisfacción eso, o sea, como que ustedes cuando le hablo a Mayra, a Yulisa, a Natalia, a Miguel, a Mayra, a César, es el primer paso. Uno generalmente cuando arranca en sus primeros pinitos, lo primero que hace es una ponencia. Muy seguramente con Juan Carlos, ahorita hay ponencias, ya que estamos volviendo otra vez a la presencialidad, las universidades van a empezar otra vez a hacer seminarios y encuentros de presencialidad y quizás la primera forma era hacer una ponencia acerca de un tema que a usted le guste y darlo a conocer. Y uno con el tiempo se va dando cuenta que si uno es juicioso, si uno es metódico, si uno tiene un tema de investigación, y con Juan Carlos desde que lo conozco, siempre ha sido un tipo súper metódico, súper organizado, muy del trabajo, por ejemplo, en el tema de jóvenes, y Juan Carlos es un profesor súper reconocido a nivel nacional e internacional en el tema de jóvenes, es que uno se dejen guiar. Yo tenía un problema con mi tesis de maestría y yo creo que con eso vamos cerrando. Es que yo no me dejaba guiar, yo pensaba que el que sabía era yo y los otros como que tenían que amoldarse a mi situación. Y como que tarde entendí que uno tiene que agachar cabeza y realmente a veces tiene que aprender a decir, pues pucha, esto no lo entiendo y tengo que aprenderlo. Y con humildad volver a comenzar y a reaprender. Y hasta que volví a tomar como asumir ese tema de escuchar, no lo he abandonado. De hecho, cuando mi directora de tesis acabó la dirección de mi trabajo de grado, ella dijo con cierta satisfacción que hay trabajos de grado que uno le cambian la vida, y el trabajo que ella me dirigió fue uno de ellos porque trabajó como si hubiera sido 5, porque fue cambiarme a mí, fue cambiar el trabajo, fue cambiar la percepción que uno tiene. Y desde ese momento en que ella me dijo eso, yo no he dejado en ningún momento de escuchar, de hablar, de dialogar y de guiar a mis estudiantes, que es un proceso bastante interesante. Y por eso, y con la humildad que siempre nos acompaña al profesor Sánchez y a mí, es que siempre uno está al servicio de ustedes y de su aprendizaje. Y que cuando ustedes tienen una victoria, cuando ustedes se gradúan de pregrado, se gradúan de especialización, maestría, doctorado, uno se siente satisfecho porque uno ha contribuido, aunque sea un poquito, en ese ejercicio. Y lo que les digo, para dar una marcha de 10.000 pasos, de 10.000 kilómetros, el primer paso siempre es el más importante. Así que, Juan Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Y quédate atento a las preguntas todavía, si están arriesgados todavía. Bien, sí, yo no sobra reiterar el agradecimiento a Douglas, quien yo creo que nos hace un acercamiento muy humilde y honesto, pero muy generoso. Gracias también por esas cosas que menciona acerca de mi trabajo. La verdad es que yo creo que siempre hemos estado en este proceso y nos estamos formando, cada vez estamos aprendiendo. Yo cada vez aprendo más con la Universidad de Córdoba, también aprendo muchas lecciones. Creo yo que el hecho de la no presencialidad ha tenido unos efectos que inhiben algo en la investigación, pero también nos han auspiciado en otras inquietudes, que ha sido interesante ese punto. Y nada, pues creo yo invitar a los participantes a compartir esta presentación, que pronto la haremos pública lo antes posible para que la tengan y se pueda ver, y la pueden ver también en el canal del Semillero. Invitarlos a las actividades que se van a adelantar, pronto se darán a conocer las que correspondan al siguiente semestre,
y siempre abrir un poco el espacio y la tolerancia, los canales de diálogo para hacer una investigación no solamente que sea participativa, sino que nos permita construir sociedad, construir cultura y de ese mismo proceso construirnos a nosotros mismos como agentes sociales, en la medida de lo posible agentes de cambio. Muchas gracias, Douglas, de verdad, muy generoso, muy amable, y esperamos tener una oportunidad muy pronto para escuchar tan amable acercamiento a un tema que a veces resulta tan intimidante, pero que realmente es tan importante adoptar y entender de una forma muy sin miedos. Un saludo a todos los participantes, espero que se encuentren muy bien y nos veremos en un nuevo capítulo pronto de este semillero y de nuestra actividad cíclica que se llama Encuentros. Muchas gracias, Douglas, por su presentación. A ti, profesor Sánchez, a María, a Mayra, a Yulisa, a Miguel, a Natalia, muchísimas gracias. Y sería muy bacano que lo podamos hacer como presencial algún día. Y allí estaría también Juan Carlos, queda pendiente de tu invitación. Muchas gracias por tanta generosidad, Douglas, y así sea. Pronto volvamos todos a vernos. Listo, así será muy pronto. Muchas gracias a todos y a todas. Buen día para todos.